Capítulo 27. De cómo salieron con su intención, o sea, de cómo se salieron con la suya, el cura y el barbero, con otras cosas dignas de que se cuenten en esta grande historia. No le pareció mal al barbero la invención del cura, sino también que luego la pusieron por obra. Pidiéronle a la ventera una saya y unas tocas, dejándole en prendas una sotana nueva del cura. El barbero hizo una gran barba de cola rucia o roja de buey, donde el ventero tenía colgado el peine. Preguntóles la ventera para qué le pedían aquellas cosas. El cura le contó en breves razones la locura de Don Quijote, y cómo convenía aquel disfraz para sacarle de la montaña donde a la sazón estaba. Cayeron luego el ventero y la ventera que el loco era su huésped, el del bálsamo, y el amo del manteado escudero, y contaron al cura todo lo que con él les había pasado, sin callar lo que tanto callaba Sancho. En resolución, la ventera vistió al cura de modo que no había más que ver. Púsole una saya de paño llena de fajas de terciopelo negro de un palmo de ancho, todas acuchilladas, y unos corpiños de terciopelo verde guarnecidos con unos ribetes de raso blanco que se debieron de hacer ellos y la saya en tiempo del rey Bamba. Vamos, más viejos que la tana. No consintió el cura que le tocasen, sino púsose en la cabeza, lo tocase en el sentido de que le pusieran un gorro, sino púsose en la cabeza un birretillo de lienzo colchado que llevaba para dormir de noche, y ciñóse por la frente una liga de tafetán negro, y con otra liga hizo un antifaz, con que se cubrió muy bien las barbas y el rostro. Vamos, que debía de tener un cuadro. Encasquetóse su sombrero, que era tan grande que le podía servir de quitasol, y cubriéndose su herreruelo, subió en su mula a mujeriegas, o sea, sentado como las mujeres, y el barbero en la suya con su barba que le llegaba a la cintura entre roja y blanca, como aquella que, como se ha dicho, era hecha de cola de un buey barroso. Despidiéronse de todos y de la buena de Maritornes, que prometió de rezar un rosario. Prometió de rezar, fíjate, esto es una cosa que hoy en día estaría mal dicho, prometió de rezar, prometió rezar un rosario, aunque pecadora, porque Dios les diese buen suceso en tan arduo y tan cristiano negocio como era el que habían emprendido. Más apenas hubo salido de la venta cuando le vino al cura un pensamiento, que hacía mal en haberse puesto de aquella manera por ser cosa indecente que un sacerdote se pusiese así, aunque le fuese mucho en ello. Y diciéndoselo al barbero, le rogó que trocasen los trajes, pues era más justo que él fuese la doncella menesterosa y que él haría de escudero, y que así se profanaba menos su dignidad. Y que si no lo quería hacer, determinaba de no pasar adelante. Esto también determinaba de... no sé si está muy bien dicho. Determinaba no pasar adelante, aunque a Don Quijote se le llevase el diablo. En esto llegó Sancho, y de ver a los dos en aquel traje no pudo tener la risa. Es que el cuadro que debían de tener los pobres. En efecto, el barbero vino en todo aquello que el cura quiso, y trocando la invención, el cura le fue informando el modo que había de tener y las palabras que había de decir a Don Quijote para moverle y forzarle a que con él se viniese y dejase la querencia del lugar que había escogido para su vana penitencia. El barbero respondió que sin que se le diese lección, él lo pondría bien a su punto. No quiso vestirse por entonces hasta que estuviesen junto de Don Quijote estaba, y así dobló sus vestidos. El cura acomodó su barba, y siguieron su camino, guiándolos Sancho Panza, el cual les fue contando lo que les aconteció con el loco que hallaron en la sierra, encubriendo empero el hallazgo de la maleta y de cuanto en ella venía, que, maguer que tonto, era un poco codicioso el mancebo. Otro día al día siguiente, llegaron al lugar donde Sancho había dejado puestas las señales de las ramas para acertar el lugar donde había dejado a su señor, y en reconociéndole, les dijo como aquella era la entrada, y que bien se podía vestir, si era que aquello hacía al caso para la libertad de su señor, porque ellos le habían dicho
antes que el ir de aquella suerte y vestirse de aquel modo era toda la importancia para sacar a su amo de aquella mala vida que había escogido, y que le encargaban mucho que no dijese a su amo quiénes ellos eran ni qué los conocía, y que si preguntase, como se lo habían de preguntar, si dio la carta a Dulcinea, dijese que sí, y que por no saber leer le había respondido de palabra diciéndole que le mandaba, so pena de la su desgracia, que luego al momento se viniese a ver con ella, que era cosa que le importaba mucho, porque con esto y con lo que ellos pensaban decirle, tenían por cosa cierta reducirle a mejor vida y hacer con él que luego se pusiese en camino para ir a ser emperador o monarca, que en lo de ser arzobispo no había de qué temer. Todo lo escuchó Sancho, y lo tomó muy bien en la memoria, y les agradeció mucho la intención que tenían de aconsejar a su señor fuese emperador y no arzobispo, porque él tenía para sí que para hacer mercedes a sus escuderos más podían los emperadores que los arzobispos andantes. También les dijo que sería bien que él fuese delante a buscarle y darle la respuesta de su señora. Quizás sería ella bastante para sacarle de aquel lugar, sin que ellos se pusiesen en tanto trabajo. Parecióles bien lo que Sancho Panza decía, y así determinaron de aguantarle hasta que volviese con las nuevas del hallazgo de su amo. Entróse Sancho por aquellas quebradas de la sierra, dejando a los dos en una por donde corría un pequeño y manso arroyo, a quien hacían sombra agradable y fresca otras pequeñas y algunos árboles que por allí estaban. Otras peñas y algunos árboles que por allí estaban. El calor y el día que allí llegaron era de los del mes de agosto, que por aquellas partes suele ser el ardor muy grande. La hora, las 3 de la tarde, todo lo cual hacía el sitio más agradable y que convidase a que en él esperasen la vuelta de Sancho, como lo hicieron. Estando pues allí los dos allí sosegados y a la sombra, llegó a sus oídos una voz que sin acompañarla son de algún otro instrumento, dulce y regaladamente sonaba, de que no poco se admiraron por parecerles que aquel no era lugar donde pudiese haber quien también cantase. Porque, aunque suele decirse que por las selvas y los campos se hallan pastores de voces extremadas, más son encarecimientos de poetas que verdades, y más cuando advirtieron que lo que oían cantar eran versos, no de rústicos ganaderos, sino de discretos cortesanos. Y confirmó esta verdad haber sido los versos que oyeron estos. Aquí Cervantes se la va a dar de poeta, y no solo de poeta cualquiera, sino de poeta noble, no de algo que canta cualquier pastor, sino de algo que cante alguien instruido, un poema elaborado. ¿Quién menoscaba mis bienes? Desdenes. ¿Y quién aumenta mis duelos? Los celos. ¿Y quién prueba mi paciencia? Ausencia. De este modo en mi dolencia ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa este dolor? Amor. ¿Y quién mi gloria repugna? Fortuna. ¿Y quién consiente en mi duelo? El cielo. De este modo yo recelo morir de este mal extraño, pues se aumentan en mi daño amor, fortuna y cielo. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. ¿Y el bien de amor quién le alcanza? Mudanza. ¿Y sus males quién los cura? Locura. De este modo no es cordura querer curar mi pasión, cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. Muy bonito.